Bienvenidos a Expertos de Sillón. Este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Laura Cardona. Laura, bienvenida a Expertos de Sillón. Muchas gracias, por fin. Bienvenida. Para todas las personas que nos escuchan, Laura es diseñadora y comunicadora de moda y es especialista en mercadeo digital y diseño gráfico. Pero hoy no vamos a hablar de nada de eso, vamos a hablar de algo totalmente distinto. Y yo quiero decir, bueno, sí, Laura es mi hermana. El momento en el que yo me enteré de que mi hermana tenía esta pasión obsesiva, para mí secreta en ese momento, fue que yo vi unos tweets saliendo de la cuenta de mi hermana y le escribí: Laura, un bot de Fórmula 1 te hackeó tu Twitter y está tuiteando cosas sobre la Fórmula 1. Y mi hermana me dijo, no. Sí. Pero entonces empecemos por ahí. ¿Cómo surge esta obsesión que te consume tanto por la Fórmula 1? Esto surgió a partir del paro nacional de este año. La situación pues estaba muy intensa, yo me estaba tratando como de informar de todo un poco. Se volvió muy abrumador y yo necesitaba algo para desconectarme, algo que no tuviera nada que ver y que me hiciera pensar en algo totalmente distinto. Y una tía me sugirió, me dijo, ¿por qué no te ves el documental de Fórmula 1 de Netflix? Y yo, pues aquí es como la parte chistosa y la razón por la que mi hermano pensó que me habían hackeado, es que yo no manejo, yo no sé Vos prender no sabes un manejar. carro. O sea, No sé manejar. Yo tomé el curso, nunca practiqué, entonces se me olvidó y una vez me monté en un carro y no sabía prenderlo y me bajé. Entonces, Y ese fue el final. entonces como que de verdad, dentro de un carro yo no soy persona, pero viendo los carros me parece lo máximo. Y entonces me dio como esta curiosidad por entenderlo todo. Ajá. Me inscribí al canal de YouTube y cogí todos los videos como de este año y empecé a verlo uno por uno, toda la parte técnica, las reglas. Que mi papá de chiquitos veía Fórmula 1, pero nosotros no le paramos bolas. Total, yo siempre veía el televisor y las carreras y yo decía, esto tan aburrido. además Ajá. porque eran tempranísimo. También. Son tempranísimos, son a las 7 de la... Claro, porque es que la mayoría de las carreras son en Europa o Asia, o por lo menos en toda esa parte como de allá del planeta. En el viejo mundo. Al otro lado del Atlántico. Y de hecho acá en este lado solo hay. En Sao Paulo, hay una en Houston, en México, y ya. En este momento, por ejemplo, este año solo hubo... No, en este año solo hubo esas tres acá, en este lado. Cada año cambian, sobre todo hubo muchos cambios el año pasado y este año por la pandemia. Ah, ok. Y de pronto nos podemos ir por ahí como por esta forma de los carros que es tan particular y de pronto allí hay como unas pistas de por qué es el deporte que es, ¿cierto? Como de cómo llegamos a esa forma de los carros y cómo cómo es la forma de la pista y cómo se relaciona eso pues con los retos que trae el deporte. La forma de los carros tiene que ver con una cosa que es como lo que yo he aprendido es lo más importante en la estrategia de los equipos y las especificaciones técnicas de los carros en Fórmula 1, que es una cosa que se llama la aerodinámica, Ajá. que es como lograr que el carro básicamente sea una flecha en medio del viento y haga como que desvíe todo el viento y el carro pueda seguir. Sí. Originalmente los carros eran, hagan de cuenta, como un huevito alargado. Y, por ejemplo, Mercedes, el de Mercedes era plateado. Y por eso a los Mercedes se les llaman los balas plateadas, los silver bullets. La bala plateada, sí. Y es porque era plateado el de ellos. Entonces, hagan de cuenta la forma de una bala. Es como Ajá. puntuda adelante y redondita y así eran originalmente. Fueron evolucionando para mejorar la aerodinámica y que el viento pueda pasar de una forma como más fluida y no le haga resistencia al carro. Lo que pasa es que hay un montón de regulaciones que se han puesto porque por un lado es mejorar la aerodinámica, pero por otro lado, y esto me sorprendió muchísimo, es lograr que el carro sea más lento. Por seguridad. Precisamente, originalmente esos carros eran demasiado rápidos. De hecho, Fórmula 1, el nombre viene de la serie de reglas que se empezaron a poner, que se convirtieron en una especie de fórmula para los corredores y por tanto se convirtió en una cosa que se llamaba Fórmula A y posteriormente Fórmula 1. Y toda esta era una batería de reglas que estaban encaminadas específicamente a que los carros fueran más lentos y por consiguiente más seguros, o eran otras cosas. No, eso ha sido poco a poco. Es que esto empezó como en 1900, que empezaron a haber unas carreras así y no había reglas. Y esas carreras eran un poco, o sea, yo pensando aquí en películas como Ford contra Ferrari, esas eran un poco carreras que eran como distintos fabricantes de carros querían competir entre ellos por publicidad para decir, vean los carros que podemos hacer. Lo que pasa es que Ford contra Ferrari es la película de Disney, ¿cierto? La de Creo. Disney Plus. Yo no me la he visto. Ok, esa película, eso es otro formato, eso no es Fórmula 1. Ok. Se me olvida en este momento qué formato es. Pero entonces estas fórmulas sí las fueron montando como marcas de carros, pues. No, la Ok. FIA, el
Es que, bueno, en 1900 empezaron como unas carreras ahí como reinformales. Sí. Y en el 1947 la FIA, Federación Internacional del Automóvil, empezó a crear una serie de reglas un poquito encaminadas a la seguridad del conductor, no tanto que fueran más lentos. Entonces, solo crearon una regla en 1947, que era que era algo así como que el motor tenía que ser de 2.5 litros y había una especificación frente a cómo se aireaba el motor, se enfriaba el motor, Ajá. no sé, era algo así. Claro, para que el carro no estallara. Exacto, y era la única regla y de hecho los conductores usaban cascos de cuero, o sea, Ajá. re inútiles. O sea, era como para que no se rayara la Sí, como la esos cascos de aviador que no sirven para un Exacto. culo, sí. Entonces era lo único y lo que pasó fue que como en 1955 o algo así, hubo un choque muy grande que mató a 83 espectadores. Fue una vaina re trágica, porque además, si ustedes alguna vez han visto una carrera, o de hecho una película en la que salga una carrera de Fórmula 1, ustedes ven que los espectadores están atrás como Sí. de unas mallas gigantes metálicas, o de hecho hay un espacio muy, muy, muy grande entre la pista y donde están de hecho los espectadores. Sí. Entonces, hay carros que como que salen volando y pasa mucho, o sea, y no llegan jamás a los espectadores. Ajá. Eso es porque originalmente los espectadores están literal, hagan de cuenta una mallita como en el salsódromo. Sí, una valla. Sí, una valla metálica y la multitud atrás de la No, 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 valla, no. ahí donde pasan los carros. Ajá. Entonces era súper inseguro y ellos como que no habían caído en cuenta de eso, cómo podía ser inseguro. Sí, 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 sí. Y entonces se fue un carro contra toda esa gente, mató 83 espectadores en Le Mans. Y a raíz de eso fue que empezaron a preocuparse un montón, tanto por la seguridad de los espectadores como de los corredores, y empezaron un montón de reglas. Bajaron, por ejemplo, la capacidad de los motores y el tamaño y un montón de cosas. Y de ahí la FIA ha empezado como a agregar más y más reglas para volver los carros más lentos, que sea la cosa más segura. Y también más la seguridad de los conductores. Hay uno, por ejemplo, muy reciente que creo que fue en el 2018, que es el Halo. El Halo es, si alguna vez ven un carro de Fórmula 1, antes era totalmente abierto. Entonces, el conductor está ahí metido en un huequito y sale la cabeza del conductor del carro Ajá. y ya. Y entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué pasa? Más a menudo de lo que uno quisiera, que un carro se monta sobre otro, entonces le aplasta la cabeza al conductor. Y ha habido conductores muertos por eso. Entonces lo que hicieron fue que se inventaron, es como un palito que sale de la parte de adelante del conductor y salen atrás como dos curvas, y esto es una cosa metálica. Sí, es un andamiaje metálico que queda encima de la cabeza. De la Entonces, cabeza, sí. como que llega hasta el límite de la cabeza, y es chistoso porque yo he visto que supuestamente hubo muchísima controversia con esto, que porque era muy feo. Entonces, que los fans y la gente no quería que lo pusieran porque era muy feo. Y entonces yo decía como que en verdad la gente sí, como que este es un ser humano que está ahí metido en ese carro, por favor. Y de hecho es que es un deporte de altísimo riesgo, y yo cada vez descubro más riesgos al respecto. Y no sé si eso puede ser como lo que responde a tu pregunta anterior, que nunca respondí, que es como, ¿cuál es como lo que lo hace interesante versus algo como el rally, que es mucho más emocionante? Ajá. Y es como que, bueno, hay varias cosas. Una que es lo que me parece chévere a mí, es que sobre todo en Fórmula 1, no sé los otros formatos porque como digo, no los he como explorado, es que puedes saber mucho de carros o puedes no saber nada como yo, ni manejar, y puede ser interesante para ti. Sí. Entonces, eso es lo que me gusta. Y por otro lado, es que cada vez uno descubre más, digamos, como la adrenalina de como qué está pasando Claro. cuando entiendes el contexto de qué ha pasado en otras carreras, y cuando entiendes cuando hay un accidente, o a mí me gusta mucho oír los comentaristas, porque ahí es cuando estás entendiendo como qué está pasando. Claro. Y es porque una gran parte, me parece a mí, expertoterrorán@gmail.com si no están de acuerdo, que saben los códigos. una gran parte de como la razón por la que los conductores terminan donde terminan y las cosas pasan en Fórmula 1 es como debido a la suerte, pura suerte. Claro. Claro, yo te tengo una pregunta, y es devolviéndonos un poco sobre casi que, y obviamente voy a usar aquí como la metáfora humana, pero es como, ¿cuál es la como anatomía de un carro de Fórmula 1? O sea, exacto, como, Bueno. ¿cuáles son, cómo se ve y más o menos qué es lo que importa en un carro de Fórmula 1? Laura hizo una cara de se nos va a ir aquí el resto del episodio. Mira, no sabes la cantidad de videos que yo he visto para responder a la pregunta que te voy a responder, pero voy a Ajá. tratar de responder a lo mejor posible. expertosdesayunar@gmail.com. Yo soy experta de banquito, quiero decirles. Pero bueno, es un carro alargado de 4 llantas. Las llantas quedan por fuera del carro, a diferencia de otros formatos en los que están Ujú. debajo del carro. Tiene 2 alas, el ala frontal y el ala Ujú. trasera. Y cuando, perdón, decimos alas, estamos hablando de estos alerones que yo digo que parecen un tiburón martillo,
que le salen al carro. Y la de al frente está La muy del frente pegadita está al piso plana y la sobre otra el está en la piso, parte más de arriba. La de atrás está levantada, como hacia arriba, hacia Ajá. el cielo. La de atrás tiene unos alerones, podríamos llamarles. Son como unas, hagan de cuenta, puerticas de puerta como de gato o perro de mascota en la Sí. casa. Hagan de cuenta, entonces son estas puerticas que se levantan y se Sí. bajan. Eso se llama el DRS. Son unos alerones. Ajá. Entonces, lo que hacen es que durante una carrera, si un corredor está atrás de otro, el de adelante solo está a máximo 1 segundo de distancia del otro. Ellos pueden abrir esos alerones y lo que hacen es que esos alerones abajo generan resistencia al viento, que es lo que Ajá. de nuevo está Limita aerodinámica. la velocidad. Exacto. Entonces, cuando esos alerones se levantan, el viento puede pasar y el carro es más rápido. Así funciona el DRS. Ahí solo se puede usar cuando están 1 segundo antes del conductor de adelante, máximo, y en ciertas áreas de la pista que permiten hacer eso. Y el por punto de eso seguridad. es para generar más distancia entre los dos corredores y que... Al revés, para que el carro vaya más rápido, el carro pueda adelantar al de adelante. o pasar que- al de adelante. es el de atrás el que puede El de abrir sus atrás. alerones para pasar. Exacto. Entiendo. El de atrás es el que puede abrir. Si tú vas solo en la pista, no tienes nada adelante, no puedes abrir eso para ir más rápido. Si tienes a alguien adelante y el de adelante solo te lleva 1 segundo de distancia, tú puedes abrirlo para ir más rápido y tratar de pasarlo. Y eso genera mucho más interés porque le da la ventaja a los de atrás. Entonces siempre genera como un poquito de dinámica te ayuda a pasar, entonces genera más dinamismo en la pista. Y sobre todo porque también hay otro tema que me pareció súper interesante y es que dentro de toda esta aerodinámica, cuando hay un carro que va delante tuyo, el carro corta el aire, corta el viento. Como cuando las bicicletas se alinean todos y va Nairo al frente o Nairo atrás para que él se canse menos porque los otros cortaron el aire al frente. Exacto, es el mismo sistema. Entonces ellos están cortando el aire, generando una especie de espacio y el aire va hacia afuera, o sea, como que están cortando ese huequito. Sí. Hágate cuenta en el agua que sí, uno va abriendo el agua, no sé. Como Moisés. Y entonces eso es lo que hace, es que hace que el de atrás puede ir más rápido. Ajá. ¿Cuál es el problema? Que eso en una recta está genial. Y ahí en una recta es donde tú abres el alerón y puedes ir incluso más rápido. Ajá. Pero en una curva eso hace más difícil al de atrás. Porque el de atrás no puede tener tanto agarre en la curva para voltear. Y lo ideal es que no vaya tan rápido. Por eso es que uno ya, sí. disminuye en las curvas. En las curvas no hay bajo ninguna circunstancia DRS y todo eso. Ujú. Entonces, el próximo año se vienen muchos cambios en cuanto a las llantas. La cantidad de cambios en cuanto a las llantas es absurdo. El neumático tiene que ser hiper delgadito, el rin mucho más grande. ¿Por qué? Ahí sí se nos puede ir otro episodio. Básicamente, la idea es que el neumático tan grueso se deforma mucho durante la carrera, y entonces la idea es que a medida que se deforma tiene como más ¿cómo se llama Se eso? vuelve más, rebota más. Pues. Rebota más sobre el Claro, pavimento. porque el plástico, la goma realmente de la llanta se calienta y se vuelve más flexible. Sí, eso por un lado. Y entonces lo que hace eso es que ese neumático saca más aire sucio hacia atrás que afecta al corredor de atrás. Oh, wow. Y lo otro es que hay una cosa que se llama la fuerza de torque, me parece que es, Sí. que es que hay como una fuerza que es en la mitad de la llanta. Ajá. Pero entonces, ¿dónde está la masa de la llanta? Cuando el neumático es muy grueso, la masa está más cerca al centro. Ujú. Cuando el neumático es más delgadito y el rin es más grande, Ujú. la masa está más lejos del centro, por lo tanto se necesita más fuerza para hacer que la llanta gire. Eso hace que el carro va sea más lento. Sí. Ujú. Entonces, Oh, wow. esa es la regulación que se viene, es una de las muchas como cositas que van a pasar, porque eso tiene un montón de implicaciones. Porque entonces, ¿qué Claro. pasa? Ya no pueden jugar, digamos, la llanta ya no es como tan responsable de la aerodinámica y de este tema como del rebote como sobre la pista, Ujú. sino que ellos tienen que hacer un montón de ajustes en pequeños elementos dentro del carro para lograr que haya menos ese rebote, que haya más agarre de las llantas. O sea, hay 1000 cosas, y sobre todo porque Pirelli lleva, creo que 10 años de exclusividad con los corredores, con Fórmula 1. Sí. O sea, Entonces, Pirelli hace todas las llantas de la Fórmula 1. todas. Y a los equipos se les asignan, digamos, creo que es que se les dan como 12 sets de llantas por fin de semana. Y todas son de Pirelli y son las mismas. Por fin de semana. O sea, llega Pirelli, exacto, lo que hace Pirelli cuando llega con un camión de llantas y le dice, Ferrari tenga
McLaren tenga, Renault tenga. Y entonces, pero a partir del 2023 creo que acaba la exclusividad de Pirelli. Y eso significa que otras empresas de llantas pueden entrar a hacer un montón de innovaciones y a competir con Pirelli en Fórmula 1. Entonces eso se vuelve ¡Drama! poder más interesante. Me encanta como Y hay eso- drama entre compañías de llantas. Exacto. Pirelli contra Michelin. Ajá. Esa es Es la nueva que película. antes eran dos. No sé, mi papá es el que se sabe cuál es Bridgestone. el nombre de la otra marca. De pronto Bridgestone. Yo quería preguntar un poquito como por la parte eléctrica y de comunicaciones del carro, como de cuáles son los instrumentos que está usando un corredor dentro del carro y de cómo ellos se comunican con el equipo, porque me contaste también previamente que uno, por ejemplo, en estos canales de pronto de suscripción online, con esto uno puede desprender la radio de uno de los ¿Cómo equipos. escucharlos? No, la radio no. Cuando uno ve las versiones en vivo de las carreras y todo, a veces lo que hacen es que muestran la camarita, el conductor tiene como una camarita ahí al frente, y entonces entonces dicen como que estamos en el carro de no sé quién, y entonces te muestran desde el punto de vista del conductor qué está pasando. Pero a veces lo Ujú. que hacen es que ellos tienen acceso al radio de los diferentes equipos y los diferentes conductores y te muestran como partecitas en los momentos en los que hablan los conductores con sus equipos. Ellos Ajá. tienen un set de micrófonos y hablan con su equipo cada Sí. cierto tiempo. Es chistoso porque no es una comunicación constante, es cada cierto tiempo y una vez oye que los conductores les dicen algo y ellos como, ¡dejen de manejar! Y entonces como que, y uno es como que lo dejen en paz. Entonces no es constante, es muy repentino cuando en serio se necesita pues decirles algo. Advertencias sobre la pista, sobre el Y carro. eso es lo que hace sí. interesante. Ver una película de Fórmula 1 en mute, en mudo, no lo hagan. Es lo menos interesante que vas a ver en tu vida. Es muy aburrido. Porque además se vuelve más interesante cuando tú entiendes lo que están viviendo los conductores. Ajá. Es chistoso cuando entonces ellos reaccionan y dicen, no me pude mover, se me vino encima, ese man está yendo en contra de las reglas, o les Sí. ponen alguna penalidad o algo de los pues líderes de la carrera y ellos como que no, pero esto es injusto, yo no debía haber hecho eso. Hubo, por ejemplo, una que a mí me dejó muy sorprendida y es que no me acuerdo en qué circunstancia un conductor ganó como ventaja sobre uno de otro equipo. Y después más adelante se dio cuenta que esa ventaja había sido injusta, entonces le dio paso al otro conductor de ese equipo. Ajá. Entonces a él le iban a penalizar y a decir que le tenía que dar paso al otro que venía detrás y él decía, Al mismo conductor al que él le quitó la al que él le ventaja. quitó la ventaja Sí. y él decía como que, pero ya se la di al otro. Sí. Entonces ellos decían, pueden ser del mismo equipo, pero no es el mismo conductor, entonces le diste la ventaja al que no era. Y entonces ahí se montó una pelea ahí entre las radios y no sé qué. Entonces ahí es donde uno como que empieza, lo que yo les digo, ponerle contexto a la carrera y Claro. empiezas a entender como qué es lo que está pasando versus simplemente los conductores ahí moviéndose y ya. Claro. Pues esto puede ser un dato curioso que descubrí hace poquito. Todos los carros tienen una lámina de madera debajo del carro. ¿De madera? Sí, pero el punto es que ellos, si el carro es más bajito, entonces va más rápido. Y entonces precisamente tienen que ir menos rápido, entonces él tiene que tener una altura determinada. Entonces esa lámina de madera, con todo lo de la pista, porque además esas pistas no son perfectas, ¿no? Esas pistas se va desgastando. Sí. Entonces después, cuando ellos llegan, se mira el desgaste de esa lámina. Ajá. Y si esa lámina tiene más desgaste desde el que normalmente tendría con la altura regulada, se les penaliza porque están más bajitos pues de lo que deberían estar. Y hay un montón de elementos así para medir esas regulaciones. Y eso es lo que me lleva a la pregunta por los equipos y como más o menos dame como, quiero decir como el organigrama, Sí, sí. pero como quiénes están detrás de los pilotos y con qué elementos juegan los equipos, o sea, qué es lo que hace que un equipo sea bueno o malo. Claro, porque además tengo mucha curiosidad por eso, como qué decisiones técnicas pueden tomar cuando el panorama es tan restrictivo en términos de, pues todo tiene que ser regulación, entonces vos qué cambios le puedes hacer realmente al carro. Hay muchísimos. Bueno, primero empezando por la pregunta de Sebas, en una temporada hay 10 equipos. Cada equipo juega con 2 conductores y tienen un conductor de reserva que le llaman, que es como pues el de emergencia. Claro. Los equipos en este momento son, no los voy a decir en orden de quién está ganando porque no me lo sé, pero en este momento está ganando Mercedes. Entonces está Mercedes, Red Bull, McLaren, Ferrari, Alfa Tauri, Alfa Romeo, Aston Martin. Renault. No, Renault ya no está. Williams, Haas y Alpine. Alpine, que es el que antes era Renault y se volvió Alpine. ¿Los mismos de Alpinito? Sí, lo mismo. No, mentira, que pica. No, de hecho es supuestamente muy increíble. es una empresa Un supremamente Y el equipo antigua. Postobón. Literal, es que me acabo de imaginar como un carro de Fórmula 1 como con los gatos del Alpinito. Ve, podría ser. Tan es así que hace poquito vi que me pareció súper chévere. McLaren está patrocinado por
Rappi. Oh, wow. Sí. Los carros tienen los nombres pues de las marcas que los patrocinan y las marcas que más plata meten son los que más grande tienen su logo. Ajá. Entonces esos son los equipos de ahora. Los equipos van cambiando, como les digo, por ejemplo, el año pasado Alpine hasta el año pasado era Renault. Y entonces, ¿con qué juegan? Esos son los equipos, pero cada equipo tiene un motor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El equipo hace el chasis, que es como la estructura del carro de afuera, la cobertura, el esqueleto. Y el motor lo hace otra empresa. Entonces, o puede ser la misma. Entonces, Mercedes tiene motor Mercedes. Sí. Pero, por ejemplo, Red Bull tiene motor Honda. Entonces, el equipo Ajá. el carro es de Red Bull Honda. Sí. El premio al final lo gana el equipo Red Bull, pero siempre se habla de que es Red Bull Honda. Hasta hace un tiempo era Red Bull Renault, pero cambiaron a Honda y les ha ido muy bien. O sea, de hecho nadie le tenía fe a Honda y entró a Red Bull y ahora Red Bull está ganando. O sea, es de los dos mejores carros de la pista. Pero bueno, entonces primero juegan es con el motor y después juegan con un montón. Eso parece una cosa como hecha en Lego, haz de cuenta. Y cada fichita Ajá. es algo que tú puedes cambiar y ajustar. Entonces, como hay tantos elementos precisamente con los que el equipo puede jugar y ajustar, hay regulaciones además de cuánto puedes tú cambiar de carrera a carrera. Ok. Entonces, tú lo que haces es que en vacaciones, que además ahora son muy corticas porque cada vez hay más carreras, ellos lo que hacen es que modifican el carro durante el año entero, pues el taller también está trabajando en el carro nuevo del siguiente año. Hay científicos a la lata y No, modificando. eso es una cosa espectacular. O sea, eso es... Porque además la cantidad... Yo una vez veía... En los ensayos ellos le ponen unas cosas a los carros que son como unas mallitas que tienen un montón de punticos y cada puntico mide la velocidad del aire. Sensores. Sí, como Sí. sensores. Y cada sensor mide la velocidad del aire y entonces después en la pantalla a ellos les sale cómo se está moviendo el aire en toda la parte de atrás del carro según lo que cada sensor midió. ¡Wow! Y entonces, y eso antes lo hacían, que esto se ve en la película, el que se vea la película de Disney Plus de Ford versus Ferrari, amarraban como unas cinticas, como unas papeletas, y lo que hacían era ver cómo volaban las papeletas con el aire, cuál se levantaba más, cuál volaba más bajito, y así. Y lo que hacían era con binóculos ver cómo se movían las papeleticas en la parte de atrás del carro para ver cómo se estaba moviendo la aerodinámica por toda la parte del carro. Entonces, es muy interesante ver cómo van evolucionando esas formas de medirlo. Y entonces, por ejemplo, la parte de abajo de los carros es como un montón de ondas. El piso del carro a los lados, entre las llantas, son como ondular. Entonces, ese diseño ondular del ladito de los carros, ellos pueden ajustarlo. También el chasis, según el motor que le van a meter, a veces hay que cambiar el chasis completo. Entonces ellos tienen una cosa, yo no entiendo muy bien cómo funciona este sistema, pero tienen un sistema de tokens. Y los tokens ellos pueden usarlos, ellos tienen un límite de tokens que pueden usar de temporada a temporada para cambiar el chasis del carro y la forma. Entre más grande la forma, el cambio, entonces creo que gastas más tokens, es algo así. Sí, sí, sí. Pero entiendo que hay una especie de pero aquí y es que, por ejemplo, Mercedes tuvo un diseño hace 2 años y ahora McLaren quiere cambiar todo el diseño de su carro y va a usar el diseño que usó Mercedes hace 2 años. En ese caso, él puede hacer ese cambio sin gastar muchos tokens porque no es un cambio, o sea, no se considera un cambio tan grande porque es usar algo que ya fue aprobado hace rato y ya fue usado por otro equipo. No, y eso incentiva como usar diseños que se han probado seguros. Exacto. Y ya si tú quieres hacer un cambio súper grande, totalmente nuevo tuyo de tu equipo, gastas más tokens, a veces no se puede, tienes que esperar otro año y cosas así. Entonces hay un montón de cambios. Wow. Y por ejemplo, hay un cambio, creo que es como en el exhausto que hicieron este año, es muy chistoso porque yo veía como las diferencias y me parecía como que, pues, o sea, chévere, pero fue como todo el drama de que no sé quién había cambiado la forma de su exhausto porque era más ancho y después el otro era más delgadito, entonces se entraron en un problema porque los de un equipo se quejaron porque los del otro equipo habían usado un montón de cosas que valían más tokens y no sé qué y no sé cuántos. Perdón que te interrumpa, y ese ejercicio de definir los tokens que vale un cambio lo hace como, o sea, ¿quiénes son los dioses de la Fórmula 1? O sea, como La FIA. la FIA, o sea, uno manda el diseño a la FIA y ellos dicen, esto va a costar 10 tokens. Hay unas personas que se llaman los stewards, no sé eso cómo se llama en español. Steward viene significando encargado. Y son como los que regulan cada carrera y van regulando todo este tipo de cosas. Ellos son como, por ejemplo, durante las carreras, los que evalúan las movidas y determinan si hay penalidad para un conductor u otro. Los cosas referís, así. son los árbitros. Son los árbitros de la Fórmula 1, hagan de cuenta. Y es también chistoso porque durante la carrera oyes las peleas o las que
quejas que hacen los líderes de los equipos a estos árbitros y cómo los árbitros responden como, no hay investigación, vimos que todo estaba bien. Y ahí, el líder de un equipo, ¿de quién está encargado? Partamos por la locura de que el líder del equipo no es el piloto. Ajá. No, porque el piloto tiene que estar concentrado en manejar. El líder del equipo es el que tiene que estar dirigiendo absolutamente todo. Entonces es el que tiene que tomar las decisiones, por ejemplo, este tema de las llantas es súper relevante durante todo el mundo de Fórmula 1, no solo en las carreras, sino después, como ya hemos hablado un poquito. Y entonces durante la carrera ellos tienen por obligación que cambiar de llantas en un punto de la carrera. Ellos no pueden usar, digamos, por ejemplo, hay 3 tipos de llantas. Las suaves, las medias y las duras. Y se usan según varias cosas. Primero, hay unas que son las más rápidas. ¿Y todos los carros tienen que usar la misma durante una carrera? No, Como ellos todos pueden están elegir. suaves, todos... Ok. Ellos pueden elegir cuál usan. Hay un montón de regulaciones más porque tiene que ver con, antes de la carrera hay una sesión que se llama qualifying, que es donde ellos determinan en qué orden salen. Creo que es algo así que como que ellos tienen que usar, los que queden en los primeros 10 puestos en qualifying, tienen que usar en la carrera el mismo tipo de llanta que usaron en qualifying. Es algo así. Pero, digamos, ellos empiezan con llantas duras, supongamos. Empiezan con llantas duras, durante la carrera tienen que cambiar a medias o suaves. No pueden quedarse con las mismas llantas toda la carrera. Y no pueden cambiar otra vez a otras duras. Tienen que cambiar a otro tipo de llanta. O sea, casi que se le obliga a todos los conductores a usar los 3 tipos de llanta durante la carrera. No o al menos necesariamente, pero tienes que usar al menos 2. Ya. Excepto en condiciones de lluvia. En condiciones de lluvia extrema, como que se quita esta regulación y tú puedes seguir con las mismas llantas toda la 2. ¿Cuál es la carrera. más ventajosa? Es súper curioso porque siempre hay especulaciones sobre cómo van a ser los equipos con las llantas en esta carrera y entonces hay teorías. No, porque también hay estrategias diferentes. Entonces hay estrategia de solo una parada en pits, de 2 paradas en pits, entonces Ya. cambian 2 veces de llanta. Lo importante es que haya un cambio de componentes, o sea, de suaves hagas medias y otras medias, de medias hagas suaves y otra vez medias, ¿me entiendes? Ajá. Pero que haya un cambio. Por ejemplo, lo que sé es que, por lo menos en los últimos años, no sé históricamente, pero la única vez que un conductor ha usado las mismas llantas durante toda la carrera fue en Turquía este año. Un conductor llamado Esteban Ocon, con el equipo Alpine, usó las mismas llantas toda la carrera y él mismo decía que si las usaba una vuelta más, se le explotaban las llantas. Porque uno las veía totalmente deshechas, tenían huecos las llantas. Es muy difícil que hagan eso. Pues claro, pues Eso se desgasta las llantas se desgasta totalmente. horrible. Lo que pasa es que Turquía fue una cosa muy excepcional porque fue supremamente lluvioso. Normalmente cuando los carros van por la pista, ellos pueden ir como quitando el agua cuando hay agua, como que los mismos carros van echando el agua hacia los lados. Ajá. Claro, por lo rápido que van también. Exacto. Y las llantas de medias, las llantas de componente medio son las que más ayudan a llevar los carros. Y el agua. déjame predigo algo. Y él estaba al frente, No. entonces, no, ok. Yo iba a decir, entonces él tenía más agua y No. le estaban enfriando las llantas. No. Y entonces, esto es momento para hacer una pregunta que no hemos hecho, pero es fundamental. ¿Qué tan rápido va un carro de Sí. Fórmula 1? Mira, creo que pueden llegar, digamos, ahorita en Qatar, que es mañana, están esperando velocidades en promedio mínimas de 218 kilómetros por hora mínimas. Qué brutalidad. Ese es el piso, ese es el piso de sí, velocidad. no. ¿Y las altas cuáles son? No, yo no estoy segura. O sea, en una recta bien larga, ¿cuánto se saca un carro? Creo que puede llegar a los 315, una cosa así. Sí, sí, 200. Es que antes era mucho más alta y ahora Ajá. como han vuelto los carros más lentos, pero puedo estar diciendo una brutalidad. Yo lo Ah, tengo todo por ahí anotado Expertos porque hace poquito. Pero eso nos da una idea del rango. Pero entonces, ¿y el man, o sea, ¿y qué fue lo que tomó para que él lograra no cambiar de llantas y ahorrarse ese tiempo de pits? Claro, ¿qué es lo que pasa? Que es que hoy estaba viendo una explicación de eso porque me parecía muy fuerte. Resulta que este man entiendo que empezó con llantas de compuesto medio. Y entonces lo que pasó es que esta pista no lograron hacer que se secara del todo. No lograron hacer Ajá. sacar toda el agua del todo, por más de que los carros pasaron y pasaron. No lograron hacer que se generara como esta huella de las llantas que hace que uno pues tenga una partecita seca. La parte seca era relativamente mojada y la parte mojada estaba demasiado mojada. Entonces, ¿qué pasa? Las llantas de compuesto medio en contextos de lluvia se desgastan muy rápido. Pero después de ese desgaste inicial tienen un desgaste mucho más lento y tienen un agarre mucho mejor. Entonces es mejor para el conductor. De hecho, Hamilton el equipo de Mercedes, un conductor del equipo de Mercedes y otro... Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, sí. Y otro conductor quisieron hacer lo mismo. Creo que en Ferrari también quisieron hacer lo mismo, pero determinaron que el riesgo era demasiado grande. No, claro que entonces está el líder del equipo
afuera el man está haciendo una apuesta a la berraca diciéndole, no, yo creo que usted está aguantando, yo creo que esa llanta no se la van a Exacto. reventar. Claro, yo me imagino a este man diciéndole como, no tengo llantas, no tengo llantas, no tengo llantas, y el man afuera diciéndole como, siga hermano, siga que aguanta. Al siga revés, ¿Ah, no, sí? en este caso fue al revés. Hamilton quería seguir, por ejemplo, y Hamilton decía como que yo quiero seguir con las mismas llantas toda la carrera. Y el líder del equipo, que es por eso lo que les digo que él no puede ser el conductor, tiene un montón de pantallas en las que él y las personas, los técnicos que le están Claro. apoyando están... Ve las gradientes de desgaste, No, está viendo no todas solamente esas eso, porque esa cosas. parte sí la ve el conductor, pero ellos ven las gradientes de desgaste, ellos ven Condiciones de pista más detalladas. condiciones de pista, ellos ven condiciones del clima y como, ¿cómo se dice esto? Pronósticos del clima de qué va a venir en las siguientes horas. Sí. Por ejemplo, hay una cosa muy fuerte que fue, hay un conductor llamado Lando Norris que en una carrera en estos meses, no me acuerdo qué carrera fue, qué pista fue, el man no quería cambiar unas llantas y se pronosticaba, estaba lloviendo y se pronosticaba que ya no iba a llover más o algo así. No me acuerdo muy bien cómo fue el tema, pero el pronóstico del clima decía una cosa. Y él lo que hizo fue hacerle caso a lo que él estaba viendo y no al pronóstico que su equipo estaba viendo. Y el man iba más o menos a ganar o iba a coger podio por lo menos, que podio es terminar en los primeros 3. Y el man no le hizo caso a su equipo. Y su equipo le dijo, entraba a pits, entraba a pits, entraba a pits. Y él no quiso y siguió. Al final se le dañaron las llantas y el man quedó como de décimo. Y cuando se le dañan las llantas, ¿esas explotan o sencillamente qué tienen que hacer? O sea, No, llega un punto en el que el carro ya no está respondiendo, no se está agarrando, se desliza, de todo. Entonces o ya sea, le toca. pierde mucha velocidad y ya es como Y que pierde entras a performance. pits casi que en deshonra. No, no en deshonra, pero si entras No, pues como sí, con pero una... con sí la es cabeza como, agacha, como que, pucha, no me le hice pasé. caso a mi equipo. Exacto. Entonces el equipo, la líder de equipo está viéndolo todo al mismo tiempo. Y no solo eso, ellos están viendo qué está pasando con los otros conductores. Los conductores en pista no saben ni siquiera en qué puesto van. A ellos les toca que el equipo les diga, vas en segundo, vas en quinto, vas en tercero. Y ellos les dicen, bueno, ¿quién está delante mío? ¿Quién está atrás mío? Y les dicen, no, atrás tuyo está tal persona, luego sigue tal persona está tanto de ti y así. Y eso se mide en segundos, ¿no? Eso se mide en décimas de segundos en muchas ocasiones. Pero sí, cuando hay muchos que... Y, por ejemplo, hubo una carrera hace poquito que Verstappen, que es uno de los contrincantes al premio... En este momento está siendo el ganador del premio ¿Y en qué equipo mundial, está Verstappen? Red Bull. Ajá. Verstappen en este momento es... en este momento la competencia del premio está entre Lewis Hamilton y Verstappen, pero están ganando. Y el man hizo una carrera, yo no me acuerdo en dónde fue, que literalmente iba él de primero y el segundo iba 35 segundos atrás. Eso es un carro muy rápido. Normalmente Es las demasiada distancias diferencia. entre ellos son de 5 segundos, un segundo, no sé qué. Y los de atrás, digamos los de los puestos por ahí 13 en adelante, del 13 al 20, sí pueden llevar distancias de 20 segundos, 10 Claro, segundos. no, pero es que pensar en como a la velocidad que va un carro, un segundo, lo que ocurre en un segundo son varios metros. Entonces, sí, o sea, uno lo ve visualmente y 35 segundos es una distancia de cientos de metros de Es distancia. un tercio de la pista, Claro. más o menos. Ajá, O, uf. o más. ¿Y las pistas de qué duras, de Mm. qué largos son? Cambian de Ajá. pista a pista, pero por ejemplo, cuando tú ves, por ejemplo, la velocidad más rápida, porque al final los conductores ganan puntos por estar en los primeros 10 puestos, te dan puntos, Ajá. del 11 en adelante no ganas nada, no ganas puntos. No le dan una medallita para llevarse a la casa, no le dan nada de eso. El salario nomás, que es poquito. Te quitan el pase. Del pase. No, pues algo para llevarle a la mamá. los para que le- los primeros 10 ganan puntos, pero también gana punto el que haga la vuelta más rápida. Entonces, a una persona puede ir de 20, que si hace la vuelta más rápida en toda la carrera, gana un punto. Creo que es uno nomás el que gana. Sí, como que no estás fuera de esto, puedes ganar puntos para... Puedes ganar un punto. Y la Fórmula 1 es un deporte donde pues las carreras van sumando, pero realmente lo que uno mira al final es todos esos puntos que se ganaron. Exacto, porque el que gana al final del campeonato es el que más puntos tenga. Y eso me lleva como a la pregunta grande de listo. Entonces, pregunta corta, entonces, un equipo tiene el manager del equipo, los pilotos. Perdón, te voy a pausar ahí porque un equipo puede tener entre 3.000 y 10.000 personas en su equipo. ¿Qué? No, o sea, sin palabras. Es que por eso te No, mentira, sí, detuve, 3.000 porque personas es no demasiadas podemos hacer personas. una lista. No, pues yo no sé cuántas viajan Ok. de esas entre 3.000 y 10.000 personas. Obviamente sí, obviamente. Yo supongo que deben incluir las personas que están en fábrica, Ajá. pero son demasiadas personas. No, pero igual, esos son 3.000 a 10.000 personas que están dedicadas a un carro y un piloto. Al final del No, al a final 2 del día. carros y 2 pilotos. Exacto, 2 carros y 2 pilotos. Bueno, pero entonces sí, es decir, como en la pista el día de, como a la hora de la acción, más allá del deportólogo y el nutricionista de Verstappen, ¿quién está, Un entrenador. y un entrenador, quiénes están De hecho, en... dato curioso, perdón. El único que tiene entrenador mujer es Lewis Hamilton. Pues te quería preguntar Mm. cuántas mujeres hay en la Fórmula 1. Conductoras ninguna. ¿Por regulación? No sé.
Ajá. Lo que pasa es que las mujeres tienen su propia competencia que se llama W Racing, Women's Racing, que es Fórmula 1 de mujeres. Sí. Son equipos totalmente distintos, no es ningún equipo, por ejemplo, Puma, por ejemplo, es el que me sé, y el otro no me lo sé porque son totalmente nuevos y no me lo sé. Sí, es otra liga. Sí, es totalmente diferente, pero corren los mismos fines de semana que corre Fórmula 1. Lo que pasa es que corren el día antes. Y en la misma La pista. misma pista, pero no en todas las mismas pistas. Entonces, Fórmula 1 puede tener Ok. entre 19 y 20 carreras por temporada. Lo que pasa es que eso va aumentando y, por ejemplo, este año hubo 23 y va aumentando como a 25. O sea, Cada vez hay más cada pistas, vez hay más más, ciudades, más cosas. pero digamos que, por ejemplo, Fórmula 1 corre eso hay un calendario y sale, háganse cuenta cuando ustedes ven un plan de una suscripción que salen los chulitos de que incluye. Sí, claro. Entonces, Fórmula 1 está todas las pistas. Después hay Fórmula 1, 2 y 3. Entonces, Fórmula 2 están como casi las mismas pistas y de pronto 3 que no corren. Y Fórmula 3 un poquito menos. Y luego W Racing que menos. Y eso, y la Fórmula 2 y 3 es como sencillamente las ligas menores, es decir, mismas reglas, mismas regulaciones, pero pues los conductores y los Competidores equipos son no son tan habilidosos. menores, los conductores tienen menor edad. Y de hecho de ahí salen los conductores de Fórmula 1. Como corren en el mismo fin de semana, los dueños de los equipos o los directores de los equipos ven esas carreras para ver a quién van a traer en las siguientes temporadas. Todos han salido de las otras fórmulas. No, por supuesto, es un sistema de, pues te vas subiendo hasta que te tiren la Fórmula 1, claro. Y de los equipos en el piso, es decir, está el manager y hay un equipo técnico mecánico, ¿cierto? Notables personajes está el director como el jefe del equipo, que es como el CEO. Hay una que es por ejemplo, en Mercedes, la esposa como el CEO del equipo es la directora del equipo. Solamente en pits, cuando llega un carro, son como 9, 10, 11, 12 personas que salen a asistir el carro en pits. Que están tocando el carro. Que están Hay tocando 12 el carro. personas. Solamente 12 No, personas. y por cada uno de ellos multiplique por personal de apoyo para esas personas. Está, por ejemplo, está el entrenador, que siempre está ahí con el conductor. Está el representante del conductor. Está a veces la familia, a veces van algunas personas de la familia ahí a pits, pero bueno, eso no tiene nada que ver con el equipo. Está las personas que están, los técnicos, por ejemplo, que están pendientes de todas estas pantallas de qué está pasando con el carro, porque el carro está lleno de sensores y esto lo están midiendo No, y ustedes durante la carrera, interpretando esos sensores interpretando también. todo esto. Es que eso me parece una locura. Ese como el nivel de cuantificación que permiten estos Claro. equipos y como la capacidad interpretativa que vos tenés que medir como para adjudicar entre qué te está diciendo Mira, el carro y el piloto y supuestamente, los materiales. entre las regulaciones de las llantas que yo estaba hablando que se vienen para el próximo año, hay un chisme, esto es un chisme, que supuestamente les van a poner como unos forros a las llantas para que las llantas no se desgasten tanto y estos forros van a tener una pantalla LED. Lo escucharon aquí primero. Esto es una exclusiva de expertos de sillón. Y entonces en las llantas va a haber una pantalla LED que va a mostrar el desgaste de las llantas y otras medidas de cosas que normalmente solo ven los técnicos en pantalla para que los fans puedan verlo mientras el carro va andando en la llanta. Claro, es que cada vez la experiencia desde el lado para los fans se vuelve un poco más y más como, he aquí la sensación de estar en el pit, de estar con el director, de tener la misma información, de todo eso. Claro, y eso da más oportunidades para vender el deporte de una forma. Es como, tú puedes tener acceso a los datos que ellos tienen en tiempo real y puedes ser tu propio director de equipo. Y solo por hacer un paréntesis especulativo, esto me hace preguntarme como sobre si, porque yo decía, claro, a un carro tú le puedes poner todas estas medidas, pero a una persona no, y esto me hace preguntarme como pues ahora hay Fitbits, ¿esto qué dice del futuro de otros deportes? Si por ejemplo en el futuro en el baloncesto tú vas a tener, pues sí, tenemos 5 sensores encima de LeBron James y de cada uno de los deportistas y los equipos técnicos dicen diciendo como que, uy, este atleta está dándome ya 70%, listo, démosle rotación y todo esto, de si eso, y obviamente aquí ya estoy haciendo futurismo, pero como, eso es una frontera súper interesante del deporte que la Fórmula 1 por su particularidad técnica me hace pensar como sobre otros deportes. Y me queda como la pregunta de, a muy grandes rasgos, ¿cuáles son como los elementos básicos de la estrategia que contempla un equipo de Fórmula 1, ¿cierto? Como, sí, el punto obviamente es sumar más puntos, que imagino que tiene que ver algo con hacer menos tiempo, que debe ser una mezcla de ir rápido y acumular menos penalidades, pero como los directores de equipo y los pilotos, como más o menos cuáles son las grandes decisiones para decir como, así vamos a correr esta carrera, así vamos a hacer esta temporada para ganar. Bueno, primero sí, ir más rápido. Claro, hay que tratar de ir más rápido. Hay carros,
bueno, y eso tiene mucho que ver con el equipo también, pero tiene más que ver con el presupuesto. Los equipos que están ganando Como tienen todo en la más vida. presupuesto que los equipos más pequeños, y el presupuesto también es, por ejemplo, equipos como Haas o Alfa Romeo son equipos más pequeños porque son equipos que creo que pueden tener entre 300 y 500 personas en su equipo, mientras equipos como Mercedes pueden llegar a tener 10.000 personas. Ajá. Entonces, eso ya te da una idea de El cuánto le equipo pueden, pequeño de 500 personas. cuánto me le, encanta. cuánto le pueden desarrollar a un carro. Claro. ¿Me entiendes? Mientras tú tienes en una fábrica trabajando, ¿qué? 5.000 personas, en la otra tienes trabajando 150 personas, 200, no sé. Por ahí empezamos por esta capacidad. Lo segundo es que el presupuesto no solamente entra en estas personas, sino dentro de lo que le puedes hacer y comprar al carro. Ujú. De hecho, este año, creo que fue este año, crearon una nueva regulación, y es chistoso porque, o bueno, es muy curioso, y es que le pusieron un tope al presupuesto que pueden tener los equipos. Porque había tanta diferencia de Claro. ventaja, Claro, un fair play financiero. pero escúchame el fair play en el que quedó. Le pusieron un tope, ¿cierto? Y eso obligó a que equipos como Mercedes, que es de los dos, como que, pues el que está ganando en ese momento, tuviera que reducir su presupuesto a la mitad. Uf. Equipos como Williams, que son de los menores, ese tope es el triple de lo que ellos manejan. Wow. Para que se hagan una idea, el triple Total. o el doble como mínimo de lo que ellos manejan. O sea, el tope en este momento o el tope futuro es la mitad del presupuesto de uno de los equipos más grandes y a la vez el triple del presupuesto de uno de los equipos más pequeños. Ujú. Eso es a partir de este año. Imagínate lo que estaban antes Claro. entonces. No, y además no solamente en términos de presupuesto, es como que Mercedes, Aston Martin, cualquier marca de carros puede procurar partes, equipos, investigación, tienen acceso a tecnología de punta. Tiene una capacidad Tiene una distinta. capacidad completamente distinta y que esa no se refleja de hecho en costos. Entonces ahí hay todo otro tipo de cosas porque pues, Mercedes le vende a Mercedes muy barato. Sí, la operación, o sea, los costos operativos de unos equipos son absolutamente distintos dependiendo de la escala. Y volviendo al tema pues de la estrategia que estábamos hablando, bueno, esto tiene mucho que ver con el presupuesto, que es con el que ellos pueden como hacer las regulaciones, las ajustes en el carro y la cantidad pues de personas que tienen apoyando en todo el proceso. Entonces, la estrategia que ellos deben cuidar es, primero, claro, que el carro vaya más rápido y notablemente por todos estos temas de presupuesto y los ajustes que se hacen al carro, digamos, los carros de los equipos de Red Bull y Mercedes son mucho más rápidos que los otros. Hay una cosa que yo me sorprendí durante los carros y ver los carros que son lo que uno llama lapeados, es que el otro carro de adelante les lleva una vuelta. Entonces a ellos les muestran una banderita azul y les dicen, atrás tuyo viene un carro que te va a adelantar una vuelta entera. Y esos son carros, el carro que viene atrás, que son carros, por ejemplo, de Haas, de Alfa Romeo, son carros que no tienen absolutamente ninguna esperanza de quedarse ahí como, ¿me entiendes? Tienen que dejar avanzar a los otros porque son mucho más lentos. Entonces, sí, ir más rápido, pero en equipos más pequeños y más abajo, pues no pueden ir más rápido sencillamente porque el carro no les da. Entonces, dentro de la estrategia no es solamente ir más rápido, es primero, entonces mirar cuál va a ser la mejor estrategia según las llantas. Dentro de una estrategia entra a jugar muchísimo las situaciones climáticas y la temperatura. ¿El viento también? Entonces, el viento es lo que más afecta ahí Sí. porque por la aerodinámica que hablamos Uy, antes. claro, y además en una pista que tiene distintas direcciones, te estás enfrentando siempre al viento en distintas direcciones. Entonces tomar curvas en donde tienes el viento a la izquierda, a la derecha o al frente, cambia completamente cómo vas a tomar curvas en direcciones distintas. Exacto, la temperatura de la pista es una de las cosas que más revisan Porque y uno más cree- afecta. Porque es que es tan interesante pensar que uno todas estas cosas no las piensa, pero es como que la temperatura no solamente afecta como las llantas y la pista, sino también el mismo metal de El tu carro. conductor. El conductor. Dentro de ese carro, el tema es que precisamente por la aerodinámica, ¿cuál es la idea con la aerodinámica? Que el viento pase por el lado del carro, por los lados del carro, se deslice y no haga resistencia con el carro. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no está entrando aire dentro del carro. ¡Ah! Entonces, ¿qué tan caliente se vuelve el conductor? Se pueden alcanzar temperaturas de 50 grados centígrados ahí adentro. Claro, porque el carro está diseñado para empujar el aire afuera del No carro. entra el carro. Uno, Por uno eso- creería que el conductor estaría re bien ventilado. Por eso uno puede ver los conductores que se bajan del carro jugados, empapados en Y ellos sudor. pierden litros y litros de agua montados allá adentro. Pueden ¿no? perder entre 2 y 3 kilos de sí. peso de toda el agua que pierden. Wow. Por eso a los conductores siempre los tienen que pesar cuando se bajan del carro. Siempre los pesan. Por mantener como estos temas de salud y... Ver qué tanto bajaron. Entonces,
Y ellos adentro, entonces todo el tema, por ejemplo, en Texas, en Houston, la carrera de Houston de ahorita, hay una cosa muy famosa fue que pasó que todo el mundo se quedó como wow, que fue que a Sergio Pérez, es un conductor mexicano que está en el equipo de Red Bull, se le dañó el agua durante toda la carrera y en toda la carrera no pudo tomar agua. Quieta. Y ellos que todo tienen el un pitichito mundo, de ellos estilo- tienen un Ujú. pitillo y ellos tienen una cosa que es como El timón. el El manubrio, manubrio. el timón. Ellos, hagan de cuenta, es un controlador Me como encanta de... que ahí fue donde te frenaste. Fue como, ¿cómo es que llamas esa cosa? Como, eso fue lo que te detuvo un segundo. Como exacto, lo que más se parece a la experiencia de todas las personas que manejan, que que es Laura como no el maneja, timón del entonces no sabe carro. cómo se llama. Exacto. Entonces, esto es como, es que esto es un set, es un control set. Hagan de cuenta ustedes jugando Xbox, más o menos, Ah, sí, es el timón, pero con un montón de botones. con 1000 botones. Y ellos antes tenían palancas y cosas, pero era muy peligroso que ellos estuvieran como moviendo las palancas y eso, entonces todo se maneja desde ese timón. Y, ese No, y timón. también con lo electrónico ahora puedes hacer cambios electrónicamente. Ellos hacen todo con botones, Uy, todo se hace parce, con los qué botoncitos peligro. de este timón. Y tienen un botón que dice drink. Entonces ellos hunden ahí y sale drink por un tubito, por un pitillito que ellos tienen, cada vez que ellos hunden. Eso es como agua con glucosa, con minerales, con vitaminas, con un Sí, montón de sí, cosas sí, que ellos sí, tienen sí. que estar tomando Eso no es porque... agua de mortales. Sí, no, obviamente. Y eso es súper, o sea, súper importante. Y Sergio, creo que durante toda la carrera, o gran parte de la carrera, manejó sin agua. Se le dañó esa vaina, el Y sin botoncito o el azúcar y tanque. sin los Nada, minerales, ¡jue nada. madre! Y todo el mundo era impresionado al final de este man, cómo había O sea, el man se fue a palo seco toda la y carrera. cómo había sobrevivido. El man decía que es posiblemente la carrera más dura de su vida. Obviamente, yo No, no pues, entiendo ese obvio. man cómo hizo, o sea... Y por eso dicen mucho, yo me preguntaba, cuando yo empecé con todo esto, yo me preguntaba, ¿por qué demonios tienen que mantenerse fit los corredores de Fórmula 1? Yo entiendo que tienen que estar como flacos para caber en el huequito, Claro. pero más allá de eso, ¿por Uno dice, qué? no, pues están sentados. un Están buen rato". sentados, como que ¿para Ajá. qué? Pero no, lo Sí. que ellos... No, se están jugando Play. ¡Total! Sí. Entonces yo decía, pero no, hay muchísimas cosas y sobre todo ellos tienen que tener muchísimos los reflejos. Hay un entrenamiento que uno ve mucho justo antes de la carrera, que es que el conductor levanta las manos como encocadas hacia abajo y el entrenador le bota, ahí él tiene que mirar a los ojos al entrenador que está enfrente. Y el entrenador tiene las manos debajo de las manos del conductor cogiendo unas bolas de tenis. Y él tiene que estarse mirando a los ojos y el entrenador bota una bola y el otro tiene que coger la bola, pasársela al entrenador sin mirar y volverle a poner la mano encima. No sé si esto se entiende para los oyentes. Como cuando uno juega como ese juego de arepitas calientes un poquito que le ponen, que no le van a pegar. Pero en lugar de pegarle a la mano, él está botando una pelota está de tenis botando. desde abajo y él tiene que... Quitar la mano de encima de la del entrenador, coger la pelota, devolvérsela al entrenador y volver a subir la mano. sin en mirar. Medio segundo siguiendo, o sea, no puede quitar la mirada de los Wow. ojos del entrenador. Y esto es un ejercicio ahí de calentamiento antes de empezar Claro. Y es algo que ninguno de nosotros podría hacer como en 3 horas de práctica, no lo lograríamos. O una sola sea, vez. y esta gente, y uno los ve que no pierden ni una sola pelota, en una Sí. velocidad abrumadora. Y lo otro que tienen que entrenar mucho es el cuello, porque, o sea, si uno alguna vez va en un carro en el que va relativamente rápido, uno se le va el cuello hacia atrás, o famosamente los choques que uno termina como cosas Con aquí en el al cuello. revés, sí. Imagínense a esas velocidades, la fuerza del cuello que ellos tienen que hacer. Ellos tienen, de hecho, una cosa aquí que se me olvida cómo se llama, que es como un soporte de cuello y columna, Sí. que les amarran acá si alguna vez ven alguna carrera, ellos se bajan y tienen El casco. el casco y una cosa amarrada atrás como un Parece un cuello espaldarcito ortopédico, que parece parece un un cuello cuello, sí. ortopédico. Eso es una cosa que se amarra al cuello para que en caso de que haya algún accidente, a él lo puedan sacar con eso puesto. Ah, o sea, ya viene con su cuello ortopédico. Exacto, ya lo tenga. Entonces ellos, eso se amarra al casco, pero ellos se bajan de eso sin quitárselo. Sí. Si hay algún accidente y ellos lo sacan, ya tenga esta vaina aquí que le Ok. sostiene el cuello. Para estabilizar el cuello. Y entonces ese tema pues de la salud de los conductores hay que tenerlo muy en cuenta. Durante una carrera, en verdad, lo único son los cambios de las llantas Ajá. y también las posibilidades para el equipo. ¿Qué pasa? Cuando un conductor gana, el equipo gana la misma cantidad de puntos que gana el conductor. Claro. Ah, entonces, y al final del campeonato gana un conductor, pero también gana un equipo. Ok. Y Entonces, pueden ser distintos. Claro, en este momento está ganando el equipo de Mercedes, pero está ganando el conductor de Red Bull, Ajá. por ejemplo. Al final, ellos tienen que pararle muchas bolas a lo que el equipo, porque, por ejemplo, hay un caso estaba en Ferrari tiene 2 conductores, de hecho, Ferrari es el equipo por el que yo voy. Se declaró el sesgo, editorial de este episodio. Mi equipo. Ferrari tiene 2 conductores, uno es Carlos Sainz y el otro es Charles Leclerc, y Leclerc iba delante de Sainz,
tratando de adelantar, creo que era Norris el que iba adelante de otro conductor, y nada que podía, y nada que podía. Entonces el equipo decidió que Leclerc dejara que Sainz pasara a ver si Sainz lograra adelantar al de adelante. Entonces ahí empieza a jugar es lo que le beneficia al equipo más que a los conductores como tal. Uy, que eso le agrega un componente fascinante a todo esto, porque si fuera un conductor por equipo, todo eso se va. Fascinante, pero también muy injusto, porque hay muchas cosas famosas en las que a los conductores les dicen deja pasar al de adelante porque el de adelante está ganando el campeonato mundial, pero tú estás ganando la carrera y te hacen pasar al de adelante. Por Dejar echemplo, pasar al de atrás. con Schumacher pasó muchísimo eso. En este momento el récord de más campeonatos mundiales lo comparten Schumacher y Hamilton. Ambos han ganado 7 campeonatos mundiales en la historia. Y entonces Hamilton ahorita es famoso porque está superando todos los récords de Schumacher. Schumacher hasta el momento era el que más récords había mantenido y Hamilton está alcanzándolo o superándolo. Ya superó un récord, ahorita sigue con el del el campeonato mundial. Y resulta que con Schumacher pasaba mucho eso. Yo no me acuerdo muy bien cuál era el compañero de ajá. equipo de Schumacher, pero pasaba mucho eso. Él iba ganando y le decían, deja pasar a Schumacher. Y lo dejaba pasar, entonces Schumacher ganaba. Y muchas cosas así que pasan en los equipos. Y, por ejemplo, ahorita hay una competencia muy fuerte entre Lewis Hamilton y su compañero de equipo que se llama Valtteri Bottas, que ya de hecho en la siguiente temporada no va a seguir en ese equipo. Y pasa mucho eso, que uno ve que podría ganar y pues no, gana Hamilton y no sé qué. Y es como que él pierde un montón de oportunidades y entonces es como... Claro, se maman de ser el segundo del equipo. Claro. Y resultan siendo el segundo, claro, porque el equipo le metes a Hamilton y a Hamilton. No, y a tiene Hamilton. sentido un poco para el equipo intentar tener al mejor conductor, entonces sacrifican un poco a... Pero también, claro, pero también entra a jugar también el compañerismo de los dos. Porque, por ejemplo, eso que pasó en Ferrari, que le dijeron a Leclerc que dejara que Sainz adelantara para intentar, llegó un punto en el que Sainz se dio cuenta que tampoco lo iba a lograr y lo que hizo fue que disminuyó para dejar pasar a Leclerc y devolverle su puesto. Entonces, ¿me entiendes? Ellos también juegan así, dicen como que, ok, no, este era tu puesto, yo no pude, entonces ven, te lo devuelvo. Y entonces ahí, porque ahí ya vuelve a importar es el conductor y no el ¿Cuánto? equipo como tal. Esta es una pregunta que debió haber llegado hace mucho tiempo. ¿Cuánto duran las carreras? Las carreras pueden durar máximo 2 horas, Ajá. duran más o menos 1 hora y media, por ahí. Pero espérate, ¿ellos están apuntando a un número de vueltas o a una duración? La carrera dura 305 kilómetros. Entonces, dependiendo del largo de la duración. pista, Ya. lo que hacen es que dividen esos 305 en el largo de la pista para ver cuántas vueltas hay. Ya, Entonces, depende, cambia de pista a pista. pero es por número de vueltas, no por duración. Lo que pasa es que en las carreras puede pasar cosas. Entonces, digamos, puede haber un accidente que haga que la carrera se detenga del todo y vuelva a empezar. ¿Y el reloj se Y resetea o no, qué? el reloj sigue. Ajá. Entonces, si en todas esas circunstancias la carrera dura más de 2 horas, cuando se cumplen las 2 horas, lo que hacen es que se considera terminada la carrera en la vuelta en la que vayan. Entonces, lo que hacen es, esta es la última vuelta, ya se acabó la carrera. Y no importa si faltan más vueltas. Entonces, pasemos un poquito a la geografía de las carreras de la Fórmula 1, porque pues muchas hoy en día están como en pues partes que a nosotros colombianos nos quedan irremediablemente lejos. Ajá. Sí, pues, como les decía, en América, este año solo hubo 3. Entonces está la de Sao Paulo, la de México y la de Texas. Digamos, las más famosas son las de Monza en Italia, Ajá. Mónaco, la de Mónaco es la más famosa de todas, sobre todo porque salen películas y qué tales. Y la de Mónaco es la más famosa porque, a diferencia de otras carreras, la de Mónaco se ve en otras carreras tú la ves desde, o el F1 Paddock que queda encima de los pits, que es exclusivo de la Fórmula 1 y para tú pagar eso cuesta muchísima plata. Y ahí es donde se paran como los famosos y no sé qué. Que queda como en el centro de la pista. Queda encima de los pits, que es donde empieza y terminan las carreras. Ya. Y entonces allí está eso, o graderías. En Mónaco tú lo puedes ver desde un yate, desde el Oh. restaurante, desde el hotel, desde no sé qué. Como que en Mónaco hay diferentes áreas como Porque que en no es Mónaco como queda como en la ciudad, ¿sí o no? Mónaco está en la mitad de la ciudad. Pero Ah. hay otros lugares donde también, Bahrein, por ejemplo, también es en la mitad de la ciudad, pero pone graderías. O sea, en Mónaco corren en la calle. En las calles. Es que hay algunas pistas que no es una pista, son las calles de la ciudad. Y se cierra toda esa vaina y Bahrein se es vuelve la así, Fórmula 1. México me parece que también es así. Oh, wow. Sí, México fue así. Eso tiene que ser muy emocionante, uno ver una ciudad convertirse en una pista de carreras de Claro. carros. Mónaco también es así. Hay varios que son así. Entonces tú puedes verlos desde los edificios. No, genial. Pero cuando ya es graderías, pues es muy diferente porque además las pistas pueden estar un poquito como en las afueras de la ciudad. Pero entonces en Mónaco uno puede sencillamente meterse a un restaurante a ver la carrera y Pero el ¿cuánto te restaurante cuesta verá ese si día cuesta. el Exacto, restaurante? Sí. verán que cuesta. No, eso es carísimo. Claro. Y en Mónaco es donde más plata se mueve, porque entonces van todos los famosos a sus yates y pasan tiempo con los competidores y es donde más plata se mueve
mueve en Mónaco. ¿Y cuáles son los requerimientos de esas pistas? Sí, o sea, un país o una ciudad, como dice, aquí se corre un gran premio. No, eso tienen un contrato que ellos arman con la FIA. Por ejemplo, Qatar, que es la de este domingo, es nueva, nunca antes se ha corrido. Y eso es un nuevo acuerdo que hicieron, un nuevo contrato que firmaron con la FIA para 10 años a partir del 2023 empezaba. Pero abrieron este año porque este año y el año pasado eso ha sido muy variable por los temas de pandemia, Obvio. porque los países cierran fronteras, todas estas cosas. Entonces de pronto Qatar dijo, bueno, no van a correr otra en otro país por pandemia. No, córranla acá. cancelaron la de esta semana. No me acuerdo cuál era la de esta semana, pero la cancelaron, como muy poco aviso. Muy poco aviso, Ajá. ajá. Con muy poca Muy antelación. poca antelación, y entonces Qatar entró y dijo, pues lo mío empieza el 2023, pero pues está disponible si quieren, háganle. Ajá, ojitos, ojitos, ojitos. Ajá. Y entonces eso hicieron, y este fin de semana empieza por primera vez la carrera de Qatar, que nunca antes se ha corrido. Pero eso es yo no sé exactamente qué regulaciones pues tendrán que cumplir, Ajá. eso sí no lo he investigado, pero pues sí es un contrato que hacen pues con la FIA. Hablamos un poquito antes de los conductores, pero todavía me queda la duda un poco de cómo es el régimen de entrenamiento para estas personas, porque pues sí, es un poco 50% de la ecuación hombre, 50% máquina. ¿Cómo carajos uno se prepara para unas condiciones tan extremas cuando pues la mayoría del tiempo, no sé, un equipo de fútbol puede simular un partido de fútbol bastante bien con el equipo de práctica, pero es muy difícil simular las condiciones de hay otros X número de 20, otros 19 conductores en la pista? ¿Cómo funciona el entrenamiento? ¿Cómo es el régimen? A diferencia de otros deportes, creo, la Fórmula 1 los obliga a los conductores a tener un estilo de vida como muy low key. Muy discreto. No sé si discreto, pero me refiero como muy tranquilo. Ajá. Porque a diferencia de pronto de otros deportes, es un deporte que va prácticamente todo el año. ¿Cuántos fines de semana tiene un año? En verdad no sé. 52. Bueno, de esos 52 fines de semana, 23 por lo menos, o sea, casi la mitad, son, bueno, un poco menos de la mitad, son carreras. Y las carreras son cada 15 días. Entonces, algunas son cada 8 días, digamos, estas últimas han sido cada 8 Ajá. días, pero normalmente son cada 15 días, pero en la semana anterior ellos no pueden darse el lujo, en esa semana como intermedia, ellos no pueden darse el lujo como de ir a emborracharse y no sé qué. No, pues solamente creo que pensando en la analogía del peso, es como que piensa a ti qué te pasaría si perdieras 2 a 3 kilos cada fin de semana. Y es como, En eso es un... fluidos. ¿Cómo? Como el líquido, porque eso es puro líquido que Sí. ellos pierden. Entonces, claro, entonces imagínate tú viviendo eso, entonces, ese fin de semana es como de recuperación, toda esa semana, y ellos tienen que seguir entrenando, y pues como ellos les tienen que poner tanta atención a los reflejos, tienen que usar ese fin de semana para seguirse preparando, seguir entrenando, y tal vez relajarse un poquito. Por ejemplo, en el caso de Carlos Sainz, que es pues el jugador por el que yo voy, entonces sé un poquito más como de su ¿Él es vida de personal. Ferrari? Sí, el papá también fue corredor y también se llamaba Carlos Sainz, por eso él se le llama Carlos Sainz Jr. Pero él ahorita se dedica a jugar golf. Entonces, él en los fines de semana juega golf con su papá y esa es su forma, era como de relajarse. Hay otro que sale como a pescar. ¿Me entiendes? Como que hacen un montón de cosas como súper tranqui, como para tranquilizarse, mantenerse enfocados. Porque si es reposición, pues. Y tienen una cosa que se llama un simulador, que es, hagan de cuenta, un juego de video que tiene todo, la silla, el Ajá. motor, el motor, oíme, el manubrio, pues, el Timón. el timón, no he podido. Y entonces ellos en el simulador van como practicando cómo va a ser la carrera que ellos van a correr. De hecho, ese simulador está en el F1 Paddock, que yo les decía ahorita que está encima de los pits, y uno como invitado, o sea, tú compras tu boleta y tú puedes jugar en ese simulador y puedes hacer como si fueras un corredor de verdad y toda la cosa. Y hay personas que lo compran y lo tienen en su casa. Seguro, y claro. X. Y entonces en esos, de hecho en pandemia, empezaron a hacer competencias en esos simuladores de personas que los tienen en su casa y hacían como campeonatos y un montón de cosas de la gente en sus casas como siendo competidores y bueno. El caso es que en ese simulador es en el que ellos pueden practicar durante estos fines de semana y todo, además de las prácticas que hacen propiamente en el carro como tal. Ajá. Y ve, y encima de eso ellos van al gimnasio, ellos corren, montan bicicleta, así como ese condicionamiento como es. Claro, yo en verdad no conozco las especificaciones de los entrenamientos, pero ellos tienen Ujú. ellos tienen un entrenador privado, ellos tienen un gimnasio dentro de las oficinas del equipo, porque ellos se tienen que mudar donde está el equipo. Entonces, de donde es el equipo. Entonces ellos se mudan y dentro de las oficinas ahí está el gimnasio, donde ellos van y entrenan con su entrenador personal y hacen un montón de cosas más relacionadas normalmente al balance
y al reflejo. Por ejemplo, yo vi un entrenamiento que tenía que hacer la que ganó ahorita el Campeonato Mundial de Women's Racing, que se llama Jamie Chadwick. Ella la muestran, lo ponen como, como un tubo sobre el que montan una tabla y ella tiene que pararse para mantener el Ajá. balance, mientras ella les tiran unas pelotas y ella tiene que devolver y un montón de cosas. Oh, O sea, son 1000 wow. vainas que ellas tienen que estar haciendo al mismo tiempo. Esos tipos son malabaristas, más o menos. Más o menos porque ellos tienen que ponerle atención absolutamente a todo, porque el reflejo tiene que ser perfecto y tienen que mantener el balance, entonces todo el cuerpo tiene que estar como Claro, porque es que no se les, si se firme, les va la quieto. mano con el timón, matan a 3. No, y como una persona, que sufre de mareo frecuente por como, todavía no sé la respuesta, es posiblemente como enfermedad vestibular, pues de mi oído interno. Eso es como un músculo muy pequeño en el que uno nunca piensa y se puede desarrollar. O sea, como que Creo que a uno... nosotros nos iría muy mal en ese deporte. Sí, exactamente. Como que yo ya sé que yo probablemente me monte y es como que, ay, perdón, estoy mareado. Después de un par de vueltas, como, perdón, no quiero ir tan rápido, De hecho, estoy mareado. hay una escena en esta película que hemos mencionado varias veces de Disney Plus de Ford versus Ferrari, que el man monta como al dueño, creo que es de Ferrari, no me acuerdo, al Ajá. dueño de uno de los equipos, lo montan al carro para mostrarle cómo es ir en este carro. Esto pues no es Fórmula 1, es Endurance Racing, pero igual Sí. lo montan en el carro y el man termina llorando. O sea, el man llega llorando, el man dice, yo nunca me imaginé que eso fuera tan horrible, no sé qué, no sé cuánto. Porque esos carros, a diferencia de los de Fórmula 1, pues sí caben 2 personas, es un carro normal en el que Ajá. entran 2 personas, pero el man termina llorando diciendo, esto es lo más horrible que yo he vivido en mi vida, o sea, una cosa espantosa y ni siquiera eran las velocidades que después Sí, pueden sí, llegar. sí. Y entonces, o sea, es una cosa muy fuerte. Sí, es un estrés demasiado alto al cuerpo. Yo tengo la pregunta un poquito que está tal vez detrás de esta película que no me la he visto, pero creo que voy a correr a vérmela esta noche, la de Ford contra Ferrari. ¿Cuál es un poquito como la mitología detrás de los grandes equipos y de las narrativas detrás, la épica detrás de la Fórmula 1? Porque me imagino que incluso como tiene que haber todo un andamiaje como simbólico y cultural detrás de como el hecho de que hay equipos como Alfa Romeo que solamente tienen 1/3 del presupuesto de lo que tiene como un titán como Mercedes. Claro, tiene que ser muy emocionante ser un fan de Alfa Romeo y como ponerle el espíritu atrás a ese equipo. Y decir como no, es que nosotros somos la artesanía del chasis, es lo que hace Alfa Romeo y solamente nos sí, dedicamos sí. a eso. Como no sé cómo funciona esa parte como de las historias detrás de todo esto. Pues mira, en cuanto a las fanaticadas de los equipos, yo no sé muy bien. Yo creo que toda esa parte más mítica y todo eso del que estabas hablando giran más de en torno a los corredores que a los equipos. Ujú. Uno oye mucho mencionar nombres. De hecho, hay una película que yo no me he visto que me quiero ver, que es hay un corredor muy famoso que se llama Juan Manuel Fangio. Se me olvida el nombre de su contrincante en ese momento, pero es como igual de famoso. Y hay una película de Fangio versus este otro man, y creo que está en Netflix, no estoy muy segura, no me la he visto, la descubrí un poquito. Fangio contra X suena como la versión como pirata de Ford contra Ferrari. Como Fangio. No, pero ya, y esto ya es un tema como de los conductores como tal, Sí. y Alberto Ascari creo que es el conductor, Sí, que es Fangio como versus Ascari suena 100% como la versión pirata de no Ford me contra acuerdo cómo si se llama así, pues creo que tiene otro nombre, pero es tipo como, no sé, Sí. la pelea de titanes, Fangio, Ajá, ¿me ajá. entiendes? Como que ese es el subtítulo. Pero me parece que, y hay otra que es de Niki Lauda versus, olvido el otro, que ellos dos eran muy como los bad boys de Fórmula 1. Entonces eran como estos muy rockeritos, muy rebeldes, Ajá. yo no sé si esto Como ya que era como a los veces 80s. salían un fin de semana y se tomaban una Coca-Cola. No, no es tanto eso, sino que también eran las pintas que estos hombres tenían y entonces tenían estas fans y era muy en esta época como, no sé si viene siendo como los 80s, muy disco y entonces como está todo este tema de que era muy farándula, más que otros conductores porque estos han sido famosos dentro de la gente que es fan como de Fórmula 1 Ah, y pero de pronto ellos empezaron a volver famosos en general. exacto, ellos ya vienen siendo un poco más fama y no sé qué, y entiendo que era muy explosiva como la relación entre ellos dos, y hay otra película como sobre ellos dos también muy chévere. Hay un montón como de películas sobre todo eso, y es muy por esto, porque en cuanto a los equipos, no tanto. Hay equipos muy tradicionales como lo es Mercedes, Ferrari, McLaren, que han estado muchísimos años. Hay otros que han cambiado mucho. Por ejemplo, me parece que hay como muchas cosas que se han unido y se ha perdido un grupo y ha quedado como el otro y así. Muchísimos equipos que han desaparecido. Pero uno creería que cosas como Aston Martin, que es una empresa pues de carros que uno como que oye mucho, Sí, claro. sería un equipo muy tradicional. Primero se llamaba Force India, luego se llamó India One, luego Point One, y ese es el equipo que hoy es Aston Martin.
Creo que los hemos mencionado mucho, pero recapitulemos un poco estos puntos de acceso que fueron los tuyos y pueden ser los de otros oyentes. O sea, primero está este gran documental que lo vi el otro día, tiene 3 temporadas en Netflix y según contabas, cubre un poco cada una de las temporadas de carreras, habla de los equipos y se llama como Fórmula 1, vamos más rápido, porfa, algo así. Drive to Survive se Ah, llama en español. ajá. Correr para sobrevivir. Sí. Algo así. Entonces, sí, el documental de Fórmula 1 está Ford contra Ferrari, que ya dijimos varias veces, no es Fórmula 1. Pero te ayuda a entender mucho lo que pasa dentro de Fórmula 1, sí. Ajá. ¿Y cuál es el gran portal de la Fórmula 1 para leer estas vainas? La página de la Fórmula 1 o la aplicación en su defecto. Sale todo lo que tú quieras saber o el canal de YouTube. El canal de YouTube es buenísimo. Yo tenía un poquito de miedo entrando a la Fórmula 1 porque era como que yo no, en serio no sé nada y no entiendo nada. Pero la gente que está en Fórmula 1 tampoco lo entiende y tampoco sabe. Claro, y que también se devela un mundo en el que hay tantos aspectos técnicos que solamente le competen al público en el momento de que hay una violación y en el momento en el que hay un gran cambio de las reglas, como que probablemente nadie pensaba en la distribución de masa de los neumáticos, pero entonces un montón de genios empiezan a explicar por qué ese es el caso. Cuando hay un cambio, entonces ahora el público general quiere entender por qué. Y eso es lo bonito de descubrir que uno no está solo y hay un montón de gente que simplemente ve los carros y no entiende nada. Laura, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No, yo feliz de por fin. A ver si me invita. Y yo me quito a cruz de encima. Laura, si la gente te quiere seguir a ti o a tus proyectos en redes, ¿a dónde los podemos apuntar? Sí, pues si quieren chismosearme a mí, mi Instagram es @lalaiscl, pero pues no van a encontrar nada más que mis reacciones así. Sainz queda de quinto, tercero, segundo en Fórmula 1. Más allá de eso, si ocurre alguna injusticia en Fórmula 1 y yo me expreso al respecto y no más. Pero nada más de Fórmula 1 que van a encontrar. Sebas, ¿a nosotros dónde nos pueden encontrar en redes? A nosotros nos encuentran en Twitter como @expertosillón, en Instagram como @expertosdesillón o nos pueden escribir a expertosdesillón@gmail.com. Y si quieren apoyar el proyecto y hacer parte de nuestra comunidad de oyentes, estamos en Patreon, en patreon.com/expertosdesillón y eso les da acceso a nuestro Discord, donde está toda nuestra comunidad de oyentes con quienes constantemente charlamos sobre los episodios y tenemos distintos eventos. Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón Studios y es producido por Sara Trejos. Yo soy Sebastián Rojas. Yo soy Alejandro Cardona. Esto fue Expertos de Sillón. Hasta la próxima.